El movimiento feminista ha sido secuestrado por los borreguistas. Eso no debe quedar duda. Porque al margen de las genuinas demandas de varias feministas, de muchas mujeres, por más derechos, lo cierto es que si vemos lo que están haciendo ahorita, que solo marchan en la Ciudad de México, que se van a Polanco a manifestarse, que hacen performances, quién es la líder como Denise Dresser aparece ahí, y que los otro tipo de feminicidios que se registran en otros estados del país sencillamente son ignorados por ese movimiento, que luego que quiere es echarle la culpa al presidente Obrador de todo lo malo que está sucediendo, de todos los homicidios. Y se nota claro en el nado sincronizado de la prensa tradicional con estas marchas. No nos cuenta que todo esto es una cuestión política. Es un poco como el movimiento de estos padres de niños con cáncer. Que sí, si bien claro que es muy angustiante su momento, el trance que pasan, todo es politizado, todo lo demás. Entonces, esto es la realidad y claro que hay también diputadas que se dicen muy feministas, pero que nos damos cuenta que, sí, para atacar a Obrador, toda la leña del mundo, todo el vigor del mundo, pero para silenciarse en casos como Chihuahua, con las muertes de Juárez, o como Oaxaca, con Murat, donde una mujer fue atacada con ácido, ahí sí no se dice nada, ¿están de acuerdo? Ya son las últimas existencias de la playera del Ganso Patriota. Cómprala en la tienda oficial del Chapucero. Aquí abajo te dejo la dirección de la tienda y en la descripción del video también. Y te comento que puedes pagar tanto con tarjeta como con efectivo en el Oxxo. Esta diputada panista, bueno, que sí es independiente, pero realmente es de PAN, finalmente ya muy clara de que es una de las organizadoras principales de estas marchas feministas ultraviolentas que de repente surgen, ¿no? En la Ciudad de México, porque solo es en la Ciudad de México. Porque bueno, ahora sí marcharon en Palacio Nacional, hicieron pintas en Palacio Nacional, hicieron una serie de desastres en la Ciudad de México. Hace una semana y media se viralizó en redes sociales y todos aquí lo vimos, por ejemplo, una agresión de un diputado, creo, priista, hacia una mujer que le echó ácido, ¿se acuerdan? Y que fue en Oaxaca. ¿Dónde estuvieron las feministas ahí? ¿Por qué no reclamaron este atroz también acto contra una mujer? Y aquí sí, no fue un feminicidio, pero así empieza. Ese sí fue una cuestión de género. ¿Dónde estaban las feministas? ¿Dónde están? ¿Por qué no marchan contra Alfredo del Mazo? Porque en el Estado de México es donde hay mayor feminicidios en todo el país. La Ciudad de México creo que está en el 6º, 7º lugar. ¿Por qué no marchan en Chihuahua por las llamadas muertas de Juárez? Ellas sí, realmente víctimas de violencia precisamente por su condición de mujer. Ahí sí hay un feminicidio que se define como el asesinato de mujeres por solo el hecho de ser mujer. Ahí sí como libro de... ¿Dónde está esta diputada ahí? ¿No? Ella se está tomando fotos con Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, porque es su gallo para la presidencia. Así que los feminicidios de Chihuahua, eso no existe. Murat, pues ese es priista, ¿no? Y el Alfredo del Mazo, pues también, ¿no? Aparte primo de Peña. No, entonces ahí no nos metemos. Ahí sí, no, aparte tampoco hay muchos medios nacionales, no, hay esos feminicidios, esas víctimas, pues que ya hay que lo vea ahí la fiscalía. Pero surgen cosas, sí, impactantes, terribles, trágicas, no hay que minimizarlo, pero en la Ciudad de México, así, que renuncie Obrador, que renuncie Claudia Sheinbaum, vamos a hacer las pintas y saltar esto y lo otro, y llevar y quemar todo lo que podamos quemar, ¿no? El efecto mediático buscando, claro, como bueno, pues la diputada. Esa es la realidad, ¿no? Y repito, al margen de la genuina pleito por los derechos, mayores derechos de las mujeres, aún así, esto es tremendamente politizado. Digo, es tan obvio que porque no hacen en otros estados del país lo mismo. Y curiosamente, fíjense, los Levarón, que también politizaron un poco la inseguridad, o bastante, ellos sí se fueron a marchar allá a Guerrero, donde hay mucha violencia, fueron a marchar a otros estados del país, y eso se debe entre todos reconocer, ¿no? No solo se quedaron en el efecto mediático ahí nacional, sino bueno, continuaron un poco su travesía, y hay que reconocérselos, y sin menos impacto mediático, pero pues ahí están. En cambio ellas no hacen nada, esta diputada solo está en la Ciudad de México y no la veo que vaya en ningún otro estado del país, esa es la realidad.
Cuando las marchas feministas empiezan a politizarse y la verdad es que pierden el sentido de los, creo que justos reclamos que tienen muchas mujeres por más derecho. Esta, por ejemplo, es una manifestación en el ITAM. Y checaron la persona que está en la derecha, ahí aparece el circulito, es Denise Dresser. Denise Dresser, ¿qué hace ahí? ¿No? Y aparte de esta fue una manifestación en el ITAM. Denise Dresser, ¿qué hace ahí? O sea, son esas cosas que realmente tumban todo sentido y toda lógica y revelan que, como sucede con estos casos de madres, de padres, de hijos enfermos del cáncer o de víctimas de la inseguridad, finalmente hay determinados lidercillos, como por ejemplo Denise Dresser, que se autoproclaman de repente las voces oficiales y entonces le reclaman al presidente como si ellas fueran, en este caso las feministas, Denise Dresser, las que llevan la voz cantante. Y lo cierto es que no es así. Por ejemplo, de parte de una terrible víctima, el caso Ingrid, ¿no?, de este impactante homicidio, la propia Ingrid en un tuit señaló que esta forma de protestar vandalizando sencillamente está en desacuerdo. O sea, ella que finalmente al final fue víctima sobre esto. Entonces, la verdad es que ese tipo de cosas son las que también vemos muchos y finalmente echan para atrás, ¿no?, todas estas conquistas de genuinos movimientos, en este caso feministas. Si no defendemos la democracia, la podemos perder, dice Lorenzo Córdoba. Claro, para él, democracia es fraude electoral. Para Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, como Benito Nasif, como Marco Antonio Baños, los muy corruptos consejeros electorales, democracia es igual a corrupción. Democracia es igual a que el PRI y el PAN controlen el INE. Democracia es permitir la compra de votos. Democracia es permitir la simulación, permitir el financiamiento ilegal. Para eso es democracia. Bueno, sí, claro. Si no permiten que el PRI y el PAN vuelvan a imponer consejeros electorales, eso es lo que se va a perder. Y ya fuera de WhatsApp, lo cierto es que Lorenzo Córdoba está en este plan de rasgarse las vestiduras. Como si Lorenzo Córdoba fuera un gran demócrata, cuando en realidad es el peor consejero presidente que hemos tenido. Y vaya, eso es mucho decir. Y ahora, ¿no?, ya nos quiere decir que si Morena va a saltar el INE, va a imponer a consejeros para que lleve la correa de transmisión del presidente al INE. Lo cual es puro rollo. O sea, está diciendo lo que existe ahora, una complicidad entre el INE y Borolas, precisamente para otorgarle un partido, o el INE y el PRI para perdonar todas sus corruptelas y compra de votos. Pero sí, ya están muy nerviosos, sin lugar a dudas, muy nerviosos de lo que viene. Vean estas fotos. Son fotos que subió la propia Margarita Zavala. Sale Margarita hablando muy feliz y vean todos los asistentes con una cara de que solo estoy por acá porque me pagaron mi venida. Solo estoy aquí porque me dieron 500 pesos, un frutzi y una torta. Solo estoy aquí porque el líder de mi colonia Barro Comunidad nos dijo que nos iban a pagar una lana por perder 2 horas escuchando pues a una persona decir puras onceras, ¿no? Puro acarreado en esta asamblea. Es bastante obvio. Pero eso sí, el INE ni se da cuenta de esto. No, esos son personas muy convencidas. Véanlos, este entusiasmo que muestran y que manifiestan de que Obrador es el peor de lo peor. Y bueno, Felipe Calderón debe regresar a la presidencia. ¡Véanlos! O sea, bien este ánimo. O sea, sí, claro que se puede. Claro que se puede. Así de llenas están las asambleas y las firmas de México Libre. Digo, o sea, es evidente, no cabe ningún alfiler. Todos están llenando, las filas son gigantescas para firmar. O sea, creo que este fin de semana querían romper el récord y vemos que, claro que lo lograron, ¿no? ¡Su mecha! ¡Cuánta gente! O sea, ¡wow! ¿Dónde cabe? La verdad es que esto de México Libre es una risa, una ridiculez, si no fuera trágico y cómico, de que el INE efectivamente le van a dar
su registro. Lo peor es estos los famosos 10 millones de pesos que debe Margarita Zavala al INE, y que con el registro y con un financiamiento público los va a acabar pagando. Bueno, ese es para harina el otro costal, otro análisis, pero bueno, ahí está, México Libre. En 14 meses, López Obrador logra la construcción de 69 cuarteles de la Guardia Nacional. En 20 años, el PRI y el PAN no hicieron una sola instalación de la Policía Federal, que es lo que está diciendo. Y es completamente cierto. La Policía Federal, a la que se le invirtió cientos de miles de millones de pesos, prefirió gastar ese dinero en hacer literal telenovelas para Televisa que en construir cuarteles o dormitorios para que los policías federales llegaran a estados y bueno, pudieran pernoctar, puedan tener pues un trato digno. ¿Qué hacían? Y tiene razón todo el presidente López Obrador. Los policías federales se quedan en hoteles que después los evacuaban porque no pagaban las facturas. Se quedaban después hacinados en algunos lados, o sea, terrible. O sea, una lana gastaban en la Policía Federal. Bueno, en otras cosas, o más bien lo desviaban, todo para que ya nos damos cuenta, que finalmente era una cuestión del cártel de Sinaloa, una especie de complicidad. Pero no hubo nada, y ahora, como bien dice, en 14 meses, creo que menos, ¿no? La Guardia Nacional fue aprobada hasta la mitad del año pasado, ya se construyeron 69 cuarteles. Y el próximo, hasta el 2020 se van a construir 60 más. Van a ser 120 cuarteles. Es un mundo, o sea, todos y con cuarteles propios, cuarteles con dormitorios, donde guardar las armas, con consultorios, cuarteles donde hay aulas también para capacitación, cuarteles donde hay dignidad también para los elementos de la Guardia Nacional. Y ya están, o sea, entonces uno dice, es que no puede hacer, ¿cómo no? Lo están haciendo. Pero eso, como a esto no les interesa la prensa nacional, entonces no digas nada, no digas absolutamente nada. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.